hoy seguimos en nuestra serie en Romanos y vamos para el capítulo 2, versos 12 al 16. Así que, como siempre, vamos a buscar el texto, Romanos 2, versos 12 al 16. Y cuando lo encuentre puede estar sobre sus pies y vamos a leer juntos. Romanos capítulo 2, versos 12 al 16. Si está en su celular y lo puede buscar en Nueva Versión Internacional, será mejor para que la lectura sea más uniforme. Bien, vamos a leer. Yo leo pares y ustedes impares y llegamos hasta el 16. ¿Estamos? Verso 12 dice así: todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. De hecho, cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por la naturaleza lo que la ley exige, ellos son para sí mismos, son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. Vamos a hacer una lectura más, porque es corto el pasaje, entonces para tener más fresquito el texto. Y ustedes van a empezar en el verso 12 y vamos a cambiar. Ustedes leen los pares y yo leo los impares. ¿Estamos? Entonces arránquense a la voz de 3 con el verso 12. 1, 2, 3. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Bueno, Señor, pedimos una vez más, háblanos en tu palabra, síguenos guiando en esta porción y en esta parte de Romanos que ha sido tan dura, Señor, y que ha venido cada fin de semana con exhortación. Síguenos ayudando a entender tu palabra para ser enseñados por ti, Señor. Guarda nuestro corazón de querer, Señor, que tú nos hables lo que queremos y permítenos someternos a recibir lo que tú tienes para nosotros. Así que así oramos esta mañana rogando que tu Espíritu Santo, que está en medio de nosotros y en nosotros, nos lleve a toda verdad para poder, Señor, seguir descubriendo, Señor, el mensaje de la carta a los Romanos y lo que tú quieres que aprendamos en ella. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, podemos sentarnos. Bien, nosotros quedamos la semana anterior mencionando el tema de que a este tipo de personas que hemos llamado desde hace unas semanas los moralistas, Dios también los va a juzgar a ellos, porque queda evidente que ellos no son tan buenos como creen, sino que su propia conciencia les acusa de su pecado, porque ellos también cometen cosas semejantes a las que aquellos a los que ellos juzgan. Entonces juzgan a alguien por ser un asesino, cuando ellos mismos con sus palabras asesinan la reputación o la vida de otra persona. Y no se dan cuenta que hacen lo mismo. Entonces, hemos venido hablando acerca de esto y vimos la semana pasada que realmente el tema es que no es tanto lo que hacemos, sino el por qué lo hacemos. Porque Dios no nos va a juzgar simplemente nuestras obras, sino lo que Dios va a juzgar es lo que buscamos a través de nuestras obras. Y que hay dos caminos finalmente. O yo busco en mis obras mi egoísmo, mi propia gloria. ¿Recuerdan qué significa egoísmo? Egoísmo. La religión de mí mismo, ¿cierto? La gloria mía, buscar mi gloria, o yo persigo gloria, honor e inmortalidad, la gloria de Dios, el honor y la inmortalidad
en el Señor. Así que el tema no es lo que tú haces, sino por qué lo haces. Y ahí quedamos la semana pasada. Y cerramos en el verso 11 diciendo que Dios no hace acepción de personas. Que yo no puedo presumir delante de Dios de ser X o Y persona, sino que Dios no hace acepción de personas. Que Dios no tiene favoritos, que todos estamos bajo el mismo rasero delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos juzgará de acuerdo a su verdad y no a nuestra verdad. Él nos juzgará con imparcialidad y de acuerdo a lo que buscaban nuestras obras. Bien, hoy al llegar al versículo 12 se nos presentan dos tipos de personas. Unos que conocen la ley y otros que no conocen la ley. Ustedes lo ven en el versículo 12. Hay unos que han pecado sin conocer la ley, ¿cierto? Pero hay otros que han pecado conociendo la ley. Lo que es común a estas personas es que las dos han pecado. Unos con conocimiento de la ley, otros sin conocimiento de la ley. A primera vista nosotros diríamos que los que no conocen la ley pues pudieran excusarse porque podrían decir yo no sabía que Dios quería eso porque no conocía la palabra de Dios, no sabía que era la voluntad de Dios porque no conocía la ley. Pero de entrada el apóstol Pablo desde el mismo verso 12 y verso 13 les va a decir que no es así, que ellos también van a perecer sin la ley. Y lo que pasa a explicar es la razón por la que estas personas que no conocen la voluntad de Dios en la palabra de Dios, también van a perecer sin la ley. Pablo entonces lo que ha venido haciendo en estos últimos versos del capítulo 2, desde el capítulo 1 realmente y todo el capítulo 2, es mostrar que cada ser humano es culpable delante de Dios, que no hay ni un solo justo. Más adelante en el capítulo 3, verso 9, él va a decir eso. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado, dice Pablo, que tanto judíos como gentiles están bajo el pecado. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. De tal manera que eso es lo que Pablo ha venido tratando de mostrar. Que no hay nadie delante de Dios que se pueda justificar, llámese como se llame. Que no podemos decir, no sabíamos que había un Dios, no podemos decir yo soy muy bueno y Dios no me puede juzgar porque yo soy una muy buena persona y mucho menos que éramos religiosos. Así que eso es lo que el texto viene a decirnos también esta mañana y viene como en un sabor de no te engañes, porque pareciera que muchas veces nosotros solemos engañarnos a nosotros mismos. ¿Cuántos de ustedes le temen a las alturas? Que van a un tercer piso y ya tienen mareo. Ok, bueno. En estos días estuve con unas personas y los visitantes y los llevé a visitar el Metrocable. Plan de turista, siempre es sagrado llevarlos a Metrocable. Les llevé a Metrocable y uno de ellos le tenía miedo a las alturas. Entonces empezó a hacer lo siguiente. Esto no está alto, esto está bajito, esto no está alto, esto está bajito, ¿cierto? No está alto, no está alto, no está alto. Estoy en tierra, estoy en tierra, estoy en tierra. Y empezó a repetirse esa realidad, ¿cierto? Yo sé que hay otros que le temen a los aviones y empiezan entonces a decir, no estoy volando, estoy en un carro, estoy en la sala de mi casa, y empiezan a contarse historias para tratar de engañarse a sí mismos. Y eso lo hacemos con frecuencia muchas veces cuando tenemos miedos. De la misma manera creo que nosotros muchas veces hacemos con Dios, nos tratamos de decir cosas que finalmente son engaños, porque no son ciertas y tratamos de engañar a nuestra mente y tratar de finalmente mentirnos a nosotros mismos y decir, no, eso no es así, hay otra realidad y creamos una realidad en la mente. Hoy nuestro texto viene a decirnos 4 cosas que nosotros regularmente podemos estarnos engañando y el texto viene a decir, no te engañes. Si estás en un Metrocable, está muy alto. Si estás en un avión y estás a 22,000 pies de altura, y nos va a aterrizar en un sentido en la realidad de nuestra vida. No te engañes. Si usted quiere buscar un título para el sermón, sería ese. 4 cosas que el texto nos viene a decir, no te engañes. Primera, no te engañes. Dios te juzgará porque sabes que Él es Dios, ¿qué pide Él? Y sin embargo, no lo haces. No te engañes, porque Dios te juzgará, porque sabes que Él es Dios, sabes lo que Él quiere, y sin embargo, no lo haces.
Decíamos hace algunas semanas y era evidente que el problema de no glorificar a Dios no es un problema de ignorancia. Es decir, la razón por la que la gente no vive para Dios no es porque no sepa qué es lo que Dios quiere, sino realmente es un tema de que sabiendo que hay un Dios, que como el capítulo 1 nos ha dicho, nos creó para su gloria, nosotros voluntariamente tomamos la decisión de decir, ok Dios, yo sé que tú me creaste para tu gloria, pero yo no quiero vivir para tu gloria, yo quiero vivir para mi propia gloria. Así que el problema no es de ignorancia, el problema es de rebeldía. Ya sea por vía de la creación, o de conocer la palabra de Dios, o por la conciencia, todos los seres humanos saben que hay un Dios y saben qué quiere ese Dios. Y sin embargo, muchos de ellos o muchos de nosotros decidimos no hacerlo. Y lo que Pablo está haciendo en estos capítulos y especialmente en esta porción es empezar a sacar los testigos. Porque algún día en la presencia del Señor nosotros estaremos delante de un juez. Y nosotros, que somos buenos colombianos y somos buenos para justificarnos y engañarnos, trataremos de negociar con Dios. Y trataremos de demostrarle a Dios nuestros atributos y de vendernos para que entonces Dios diga, uy, no, ¿cómo no lo voy a dejar entrar? Pero Dios nos va a sacar 3 testigos en ese lugar. Si tú llegas delante de la presencia de Dios el día de juicio y le dices, Dios, es que yo no sabía, a mí nadie me dijo, yo nací por allá en Uzbekistán y allá nunca me llegó una Biblia y allá nunca llegó un predicador evangélico y nadie me dijo, yo era de una tribu en el Amazonas, alejado de todo, y yo hasta ahora me entero que había un Dios en los cielos. Dios va a llamar al testigo número 1 y va a decir, testigo, pasa, siéntate por favor, y ese testigo se llama la creación. Y la creación, según el capítulo 1, es un testigo que Dios llama para aquellos que se justifican en que no sabían. Y la creación va a empezar a decir, ¿viste los amaneceres? ¿Viste los árboles del campo? ¿Viste las aves del cielo? ¿Viste los animales del campo? ¿Viste la brisa de la mañana? ¿Viste la inmensidad del cielo, la inmensidad del océano? Todo eso te fue dado como un cartel que te decía, yo soy real, hay alguien más grande que tú, hay un dueño y no eres tú, hay un Señor y no eres tú. Y no quisiste vivir para ese Dios ni buscar a ese Dios, te hiciste de esas cosas tu propio Dios. Pero si ese no es tu caso y tu caso es tal vez decir, llego delante de Dios y le voy a llevar mis hojas, mi hoja de vida, ¿cierto? Con todas las buenas cosas que yo hice. Entonces llego delante del trono de Dios y llego hasta orgulloso y le digo, Señor Dios, aquí tengo todas las cosas buenas que yo hice. Cada domingo traía mercados a la canasta del pan y del pez. Y esos mercados no bajaban de 50,000 pesos, Dios. Cada semana sin faltar. Fui buen padre y crié a mis hijos y dejé trabajos para estar en casa con mis hijos y valoré primero la familia que el trabajo. Fui buen esposo, nunca le fui infiel a mi esposa, etcétera, 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 etcétera. Y empiezan a mostrarle a Dios tus buenas obras, para que Dios en un sentido te dé permiso y diga, sigue. Y entonces Dios llama al testigo número 2. Y el testigo número 2 se llama conciencia. Dice el versículo 15 del capítulo 2. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige. ¿Cómo lo atestiga? Su conciencia. ¿Y qué va a hacer la conciencia? La conciencia va a decir, cuando llegue como testigo al trono de Dios, al juicio de Dios, va a decir, sí, todo eso te excusa delante de Dios, pero también la conciencia, verso 15, va a empezar a hacer ¿qué cosa? Otras veces, algunas veces te acusa y otras veces te excusa. La conciencia te va a empezar a recordar aquella imagen en internet que viste y te deleitaste. La conciencia te va a empezar a traer la vez en que tú gritaste a tu esposa y la trataste como no debía. La conciencia te va a empezar a traer la vez en que tú viste a tu esposo y lo irrespetaste delante de otros hombres y lo hiciste ver como un tonto. La conciencia te va a empezar a traer las veces en que tú venías a la iglesia y venías a saber quién más venía y a criticar cómo se vestía aquel o aquella. Y la conciencia entonces te va a acusar vez tras vez. Y te va básicamente a demostrar que no eres tan bueno como tú creías. Pero si ese no es tu problema y aún tú dices, no, pues que yo reconozco que era eso, entonces va a aparecer un tercer testigo. Y si tú dices, no, es que yo era muy religioso, yo venía a la iglesia cada domingo, yo le hacía mi devocional todos los días, tenía hasta una libretica que me compraba cada año y hacía mis devocionales.
Veía videos en YouTube, veía al predicador yo no sé quién. Yo en semana me repetía 3 veces la predicación de la iglesia en YouTube y tú llevas eso delante de Dios. Entonces Dios te va a traer el tercer testigo y ese tercer testigo se llama la ley. Y Dios va a empezar a decir, ok, ¿te crees que eras muy bueno y que cumplías la palabra de Dios y que eras muy obediente a Dios? Entonces Dios te va a empezar a sacar mandamientos que tal vez tú no estabas cumpliendo. Como por ejemplo, ¿qué tal de aquello de que si alguno no ama a su hermano se convierte en homicida? ¿Amabas a todos tus hermanos? ¿O qué tal aquel que acusa nuestra envidia o nuestro egoísmo? ¿Y qué tal de airaos pero no pequéis? Y empieza entonces la ley a acusarnos delante de Dios. El punto, mis hermanos, es que todos nosotros seremos llamados a cuentas delante de Dios y finalmente ninguno de nosotros podrá justificarse delante de Dios. Así que no te engañes pensando que lo que necesitas es más tiempo, que lo que necesitas son más explicaciones. No, es que el día en que a mí me expliquen Apocalipsis, ese día me convierto y me vuelvo a Dios. Lo que requieres no es ser mejor persona. El día en que yo deje esto, entonces me vuelvo cristiano. Es que me faltan todavía algunas cosas por organizar en mi vida. Cuando los organices, vendré al Señor. No. Tampoco te puedes justificar diciendo, no, es que yo ya soy cristiano, desde pequeñito voy a la iglesia. No. Si Dios es Dios, lo que tienes que hacer es rendirte a Él y honrarle como tal. Así que no te engañes. No te engañes porque Dios va a juzgar por aquello que sabías que tenías que hacer y sin embargo no hiciste. Ya sea por cualquier vía, por vía de la creación, por vía de la conciencia o por vía de la ley, Dios te va a acusar y te llevará a esos 3 testigos y no quedarás sin culpa delante de Dios. Así que no te excuses más, no te engañes, no te justifiques, entrégate a aquel que es tu vida, ríndete y si Dios es Dios, hónrale como tal. Así que ese es el primer engaño que nosotros tratamos de hacer delante de Dios. El segundo engaño es, no te engañes. Dios te juzgará no por lo que tú sabes de Dios, sino por lo que haces. Verso 13. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen, la practican. Así que la justicia de Dios no está marcada por tu interés en cosas espirituales. Vivimos en una época donde se ha despertado mucho interés por la espiritualidad. Entonces usted ve cada vez más que es más popular en los centros comerciales. Aquí tenemos 2 veces a la semana yoga. Y la gente tiene interés en yoga y en prácticas espirituales, encontrarme conmigo mismo y entonces entrar en contacto con mi ser interior. Y hay mucha cosa. En centros comerciales cada vez es más común ver tiendas esotéricas y que compre la velita de yo no sé qué. Aquí se hizo una feria inmensa y se llenó este centro comercial como nunca antes, de gente viniendo a comprar cuarzos y cosas y una cosa y la otra. Y es un tema como un interés de las cosas espirituales, no importa de dónde venga, pero hay como un vacío que yo quiero llenar y sé que hay algo más fuera de mí. Y entonces hay un interés en las cosas espirituales. Pero yo no voy a poder justificarme delante de Dios porque tenga interés en las cosas de Dios. Yo no voy a poder ser justo delante de Dios diciéndole, no, Señor, es que yo me escuchaba 3 sermones diarios. O yo tengo 30 años de ser cristiano. ¿Conoce gente así? Que su carta de presentación es mucho gusto, soy tal persona, llevo 30 años en el Evangelio. Y uno dice, pero Dios mío, pues sí, chévere que lleves 30 años, pero el tema es que eso no es el asunto que te va a hacer justo delante de Dios. Tú puedes llevar 30, 20, 10, 15, 40 años, pero con Dios no hay antigüedad. Como que Dios te jubiló, ya, llevo 40, entonces después de 40 ya estás listo. No, con Dios no existe eso. El tema es que yo y lo que Dios va a hacer delante de mí, mi vida va a ser marcada por mi decisión de vivir una vida que estime a Dios como Dios y que viva como Él quiere. Dios no me va a juzgar por tanto por lo que yo oí, sino por lo que yo obedecí. Mateo capítulo 6 habla de eso. Mire, sin perder por favor Romanos, mire conmigo Mateo capítulo 6. Jesús advierte de esa tendencia de los seres humanos a ser muy buenos para oír y muy malos para hacer. Mateo capítulo 6, verso 24.
Por tanto, dice Jesús, este es el final del Sermón del Monte, perdón, capítulo 7, verso 24, perdón, 7:24. Por tanto, todo el que me oye estas palabras, ¿y qué cosa? Las pone en práctica, es como un hombre prudente que construye su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron sobre aquella casa con todo. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron sobre aquella casa y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Entonces, Jesús está comparando a dos clases de personas. Unas personas, ambas son muy buenas para oír. Ambas tienen muy buen par de oídos, escuchan la palabra de Dios. Pero la diferencia es que hay una que hace lo que escucha y otro que escucha y no hace o hace otra cosa a lo que escucha. ¿Les suena familiar eso? Gente que escucha y hace y gente que escucha y sale y hace otra cosa o no hace nada de lo que escucha. Y a unos les llama sensatos, prudentes, a los que escuchan y hacen, y a otros los llaman insensatos. Es insensato que tú llegues cada domingo a una iglesia como esta, escuches lo que Dios quiere decirte y salgas y hagas totalmente lo contrario. Eso es ser insensato, torpe, terco. Y así es el estado de algunas personas. Nosotros en el Redil hacemos mucho énfasis en el estudio de la palabra de Dios. Y ustedes, si llevan aquí algunos meses o años, saben que nosotros queremos ser una iglesia de Biblia, de entender la palabra de Dios, de estudiar y de escudriñar el mensaje de la palabra de Dios. Somos serios en cuanto a nuestro acercamiento a la Biblia. Es decir, no cogemos un verso para justificar algo que yo quiero decirles a ustedes, sino que vamos verso a verso tratando de entender lo que el mensaje de la Escritura tiene para nosotros. Pero al final de cuentas, esta iglesia no se trata de cuánta Biblia sabes, sino de cuánta Biblia vives. Porque de nada nos sirve ser muy juiciosos estudiando la Biblia, ver 3 sermones en la semana por internet, leernos 6 libros, hacer nuestro devocional juiciosamente, si nuestra vida niega lo que estamos leyendo. El punto que queremos es que esta palabra que lees cada semana, que recibes cada domingo, te esté transformando. De tal manera que de nada vale que tú escuches buena predicación si no vives una buena vida conforme a esa predicación. Así que no te engañes pensando que la haces con Dios al escuchar un buen mensaje. Santiago también nos recomienda no ser solamente oidores olvidadizos, que son como los que se miran al espejo y a los 30 segundos se olvidan de su rostro, sino hacedores de la palabra. Porque son estos últimos los que hacen la palabra, según Santiago, los que recibirán bendición al practicarla. La bendición de Dios, de la palabra de Dios, no está en oírla, la bendición está en hacerla. Tú vas a poder comprobar el poder de la Escritura y de lo que Dios dice en la medida en que tú te dispongas delante de Dios a practicar lo que la palabra de Dios dice. Esto no entra por ósmosis, es decir, no es un tema de que ya, yo recibo y yo recibo y cuando yo recibo entonces ya, eso automáticamente funciona. No necesariamente. Yo tengo que añadirle, dice segunda de Pedro capítulo 1, verso 3 y 4, que Dios nos ha dejado grandísimas y preciosas promesas en la palabra de Dios. Y decimos amén, y que por ellas somos transformados, amén. Pero verso 4, pero añadan a su fe virtud, a la virtud, y sigue la lista. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, sí, pero a esa fe yo tengo que añadirle una cantidad de cosas que Dios espera que yo me aplique a ellas, y eso se llama santificación, que es el proceso mediante el cual Dios nos va conformando más a su imagen y semejanza. Nuestro cambio se va a dar no en la medida en que yo escuche, sino en la medida en que yo crea lo que escucho y ponga mi vida delante de Dios para empezar a obedecer lo que Dios manda en su palabra. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que a nosotros, en el contexto católico donde venimos la mayoría de nosotros, nos enseñaron a ver la misa o la reunión a la que íbamos como una penitencia. Yo no sé a ustedes, pero a mí me la colocaban siempre en mi confesión. Yo iba al confesionario y el sacerdote siempre me ponía 2 tareas. Yo le decía, sacerdote en plena adolescencia, sacerdote, vea que vi pornografía y tal cosa.
me siento mal delante de Dios, y Él siempre me mandaba dos cosas. Número 1, rece 9 Padres Nuestros y no sé cuántas Aves María. Okay. Número 2, ofrécele al Señor, hijo mío, 9 domingos. No sé si a ustedes se lo pusieron, a mí me lo pusieron. Entonces, ofrece, hijo mío, 9 domingos. Y yo me acuerdo que yo iba y contaba, va 1, van 2, van 3. Y empezábamos a hacer el ir a la iglesia como una penitencia, y ni siquiera me importaba lo que decían al frente. Es impresionante pasar por la iglesia del parque y ver que hay parlantes afuera. Y digo, y eso es como si estuviera hablándole a las palomas. Yo creo que son más atentas las palomas que la gente que está alrededor del parque. Porque es el vecino hablando con el otro, bebiendo cervecita ahí enseguida, jugando con los niños, pero ellos sintieron que fui a misa. Hoy fui a misa. Y ya, la hice con Dios. Soy un hombre muy bueno, ya fui a misa y ya, la hicimos. No importa si no entendí nada, si no recuerdo ni siquiera el saludo del sacerdote, pero ya la hice porque ya estuve en un lugar. Y nos creemos que ya la hicimos con Dios así. El problema es que eso se nos ha quedado pegado en el alma a muchos de nosotros. Y lo que hacemos es cambiar de capilla. Entonces ya no vamos a la del parque, sino vamos a la del centro comercial. Pero hacemos lo mismo. Entramos a un lugar como esto, nos sentamos, vemos que cantan algunas canciones, sí, nos sentamos, cruzamos los brazos, hay un señor hablando ahí al frente, ¿a qué hora se va a acabar esto? Y chao, me fui. No paré bolas, no me interesa lo que dicen al frente, o una o dos cositas que digo, interesante pensar más en esto. Y ya. Pero yo salgo pensando de que ya, yo soy un cristiano. Yo soy un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque voy a una iglesia cristiana. No. El venir a la iglesia cada domingo, el escuchar predicaciones y aún correr predicaciones por internet y verte 4 o 5 predicaciones a la semana en internet, no te hace justo delante de Dios. Lee de nuevo el verso 13. Dios no hace justos a los que oyen, sino a los que la cumplen. Entonces no importa cuántas cosas escuches a diario de Dios, cuántos devocionales haga, Dios no te hace justo por lo que tú oyes, sino por lo que tú haces, tu obediencia a eso que escuchas. Así que no te engañes. Recuerda lo que siempre te he dicho, y es, el hecho de que vivas en un garaje no quiere decir que seas un carro. De la misma manera, el hecho de que estés en una iglesia no quiere decir que eres un cristiano. El estar en un lugar como esto no te convierte ya en un creyente. De la misma manera que vivir en un garaje no te hace un carro. Yo conozco hermanos que viven en un garaje y por eso no son carros. De la misma manera, el hecho de que tú estés en una iglesia no quiere decir que tú seas un creyente. El oír la palabra de Dios no te hace justo delante de Dios. Dice el texto, verso 13, sino los que cumplen esa ley. Pero entonces entramos en desesperanza. Y ese es el tercer engaño en el que podemos caer. Porque entonces ahora el engaño en el que podemos caer es llegar a pensar que nosotros, dos clases de engaños. Número 1, que podemos llegar a pensar que podemos engañar a los demás. Y entonces sí, puedo vivir una vida en la iglesia X y tener una vida, digamos que todo el mundo piensa que soy bueno y no hago nada malo y soy un buen creyente y aparentar, ¿cierto? Y buscamos aparentar para sentirnos mejor delante de Dios. Pero finalmente, al final del verso 15 dice que lo que Dios va a juzgar es ¿qué cosa? Los secretos de cada persona. Así que el tercer engaño en el que podemos caer nosotros es que Dios nos va a juzgar no solamente por lo que hacemos, sino por lo que nadie sabe que tú haces. Así que no te engañes tratando de aparentar, porque Dios no te va a juzgar solamente por lo que tú haces, sino por lo que nadie sabe que tú haces. Pablo sigue cavando más profundo y afirma entonces que en el día del juicio no solo se nos juzgará por lo que hicimos, sino que también serán juzgados nuestros secretos. Y de esto hablamos la semana pasada, cuando decíamos que Dios va a pesar el corazón, que no seremos juzgados por las obras, sino por lo que persiguen las obras. Y recuerdan el gráfico de el espino y los frutos. El punto no es la circunstancia o las personas, el punto es el corazón. ¿Por qué hago lo que hago?
Y yo hago lo que hago porque amo eso que amo. Y lo que Dios va a ir es al fondo de mi corazón para evaluar mi corazón. Porque muchas veces las obras buenas que hacemos nosotros proceden de malas motivaciones. O proceden de deseos secretos que finalmente muestran a quién le pertenece mi corazón. ¿Han pensado en eso, en lo común que puede llegar a ser hacer el bien desde el mal? ¿Has pensado por qué eres tan amable con tu jefe? ¿Porque le llevas tinto en las mañanas a su oficina? ¿Porque le dices don Diego, don José? ¿Por qué eres tan amable a veces con tu esposa en las noches particularmente? ¿O por qué eres tan amable con tu esposo los días 13, 14, 15? Tan querida que está hoy, tan lindo que está hoy. Me llevo la comida a la cama y ya después ya sabemos qué está buscando. ¿Por qué a veces somos tan generosos? Una de las cosas que Pablo Escobar, por ejemplo, hacía era el tema de hacer buenas obras y le construyó casas a mucha gente. Y podemos decir, ay, qué buena persona, qué buen hombre. Pero ¿qué es lo que estaba buscando detrás de eso? Calmar conciencia. Tristemente muchas de las fundaciones que existen de personajes públicos, no todos, pero yo sí creo que muchos de ellos realmente hacen el bien, pero la motivación es no darle esa plata al gobierno. Y es una forma de quedar mejor ante la gente con el dinero que igual me tocaba dar, solo que se lo doy a otros. Entonces, Dios no solamente va a juzgar lo que nosotros hacemos, sino lo que Dios va a juzgar es secretos de nuestro corazón. ¿Qué es lo que yo estaba buscando en eso que hacía? Así que una invitación, mis queridos hermanos, es que evalúes tu corazón cada vez que vas a hacer algo. Y evalúes aún el por qué lo estoy haciendo. ¿Qué es lo que estoy buscando en esto que estoy haciendo? Porque yo no me puedo engañar. Tal vez yo puedo engañar a los demás. Tal vez me puedo engañar a mí mismo. No está alto, no voy en un avión, estoy en tierra. Pero la realidad es que el que ve en los cielos sí te ve en un avión y sí te ve que estás en esa realidad. Así que no te engañes, porque a Dios no lo puedes engañar. Dios conoce los secretos más íntimos de tu corazón. Y sabes una cosa, algún día van a ser revelados. Y no a tu familia, sino al mundo entero. Así que no te engañes aparentando delante de los demás justicia. Esa no es la manera de hacernos justos delante de Dios, aparentar serlo. Eso no funciona. Pero la otra tentación que tenemos nosotros, y es la cuarta cosa que a veces nos decimos a nosotros mismos para engañarnos, es que intentamos hacer dos cosas cuando nos damos cuenta que no podemos justificarnos por nosotros mismos delante de Dios. El primer camino es aparentar. Y tratamos de aparentar y de vivir una vida que sabemos que no es verdad, que hay secretos guardados en el alma y tratamos de ser otros que no somos. Y nos descontemos detrás de cosas, religión, bondad, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un camino aparentar. Pero el otro camino es cumplir. Entonces nos volvemos personas que tratamos de cumplir cada cosa que Dios manda. Y tratamos de aplicarnos a la verdad de Dios. Pero no te engañes, porque Dios te juzgará. ¿Sabes por qué? Porque no puedes hacer todo lo que oyes. ¿Ha pensado usted en eso? ¿Que usted no puede hacer todo lo que Dios quiere que tú hagas? ¿O estoy mintiendo? ¿O tú haces exactamente todo lo que Dios quiere? ¿O tu vida es impecable e implacable cada semana? ¿Puedes recordar tu último pecado de esta semana? Tal vez no tienes que ir muy atrás, tal vez tienes que ir a los 2 minutos anteriores. Tal vez antes de salir a casa gritaste a tu esposa porque no estaba lista a tiempo. O tal vez manifestaste ira a tus hijos porque se pusieron a jugar y tú estabas de afán.
No sé, no tenemos que ir tal vez mucho más atrás. Pero es interesante que el verso 15, Pablo está diciendo que sí es posible que haya personas a quienes sus propios pensamientos algunas veces los excusen delante de Dios. Es decir, es posible que podamos obedecer algunas cosas de la ley de Dios sin la mediación de Cristo. Es posible que yo me pueda aplicar a obedecer parcialmente a Dios sin la mediación de la palabra de Dios. ¿Conoce gente así? Decíamos, los moralistas hacen eso. Hay gente que vive moralmente mucho mejor que muchos cristianos y son buenos padres, buenos hijos, son buenos jefes, son considerados, tienen un corazón para los niños y no necesariamente son creyentes. Eso es lo que Pablo está diciendo en el verso 15. A esas personas sus propios pensamientos algunas veces los van a excusar delante de Dios, porque en realidad hacen el bien. De tal manera que no todas las personas son del tipo de Romanos 1, 28 al 30. Calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes. No todo el mundo es así. Hay algunos que son evidentemente muy contrarios a Dios. Hay otros que por momentos sus conciencias los vas a excusar delante de Dios, pero a veces, porque por otros momentos los van a acusar. Así que eso es importante recordárnoslo, porque realmente nosotros podemos conocer muy buenos hombres y mujeres cuya moralidad es tan alta y dan testimonio de que ellos mismos tienen una ley escrita en el corazón, dice el texto. Pero eso mismo, que es algo al parecer bueno en ellos, termina siendo su condena, porque esa misma conciencia por la cual hacen cosas buenas, esa misma conciencia les acusa cuando hacen el mal y desagradan a Dios. Mis hermanos, ninguno de nosotros manifiesta una obediencia perfecta a la ley de Dios. Y eso significa que si fuera por nosotros seríamos acusados por la ley y la conciencia delante de Dios, estaríamos sin esperanza. Porque nosotros mismos fallamos a Dios y no cumplimos todo lo que Dios quiere. Y de nuevo, el punto es que el apóstol Pablo no nos está conduciendo a encontrar en el cumplimiento de la ley el camino a la salvación. Porque podemos leer el versículo 13 y decir, porque Dios no considera justos a los que la oyen, sino a los que la cumplen. Decir, sí, eso es así. Y entonces ponernos el vestido y decir, yo voy a cumplir toda la ley de Dios para que Dios me vea justo. ¿Podemos? ¿Me entienden cómo va Pablo hilando el pensamiento? ¿Me hago entender cómo va Pablo hilando el pensamiento? Porque por un lado derriba a aquellos que dicen, no, es que no. Yo no puedo, yo escucho mucho palabra de Dios. No es suficiente eso. Tienes que cumplirla, no te engañes. Ok, entonces lo voy a cumplir. No te engañes porque estás aparentando, por un lado. Pero no te engañes porque tampoco puedes cumplirla. El punto es que Pablo nos está encerrando a mostrar la incapacidad de los seres humanos de ser justos por sí mismos. No podemos ser justos por nosotros mismos. Tú no puedes ni engañar a Dios aparentando que sí lo haces, pero tampoco esforzándote por cumplirla y te encierras en un lugar y no ves a nadie y te metes en un lugar como en un monasterio o una cosa así para apartarte del mundo porque vas a cumplir toda la ley de Dios. No. Hasta allá te va a perseguir tu naturaleza pecaminosa y tu conciencia te va a acusar finalmente delante de Dios. Lo que Pablo está haciendo no es llevándonos a decir, cumple la ley, cumple la ley, cumple la ley. No, porque no podemos. Lo que Pablo nos está conduciendo es a mostrarnos nuestra incapacidad de cumplirla delante de Dios por nuestros propios medios. Y que eso finalmente nos condena delante de Dios. ¿Sabe qué es lo más triste del legalista? Que se encuentra con esa realidad. Que lucha, pero que finalmente en el fondo de su alma sabe que no es todo lo que Dios quiere que sea. Entonces, o va a aparentar o se va a esforzar más y se va a culpar y se va a latigar. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Y va a terminar viviendo una vida miserable. O va a terminar viviendo una vida miserable porque va a estar media hora en el infierno, pidió perdón y regresa al cielo. Media hora en el infierno porque miró a alguien mal y media hora en el cielo porque volvió a pedir perdón. Y termina viviendo en un tema de que estoy aquí, estoy allá, y eso es una vida muy miserable. Porque si yo me condeno realmente es por mi capacidad de cumplir la ley, estaríamos condenados todos y no tendríamos esperanza delante de Dios.
Si tú sales de tu casa enojado con tu esposa y Dios no lo quiera, te atropelló un carro, entonces, como pecaste un minuto antes, ¿te vas para el infierno porque desobedeciste a Dios? Esa es la forma de pensar del legalista y de la persona que cree que se salva por sus propias obras. ¿Cómo va a ser entonces si no se alcanzó a arrepentir? Es decir, no alcanzó a pedir perdón y el carro lo pasó y lo atropelló. Es decir, ¿qué esperanza hay para ese hombre? Si dependiera de sí mismo y de su capacidad de arrepentirse aún. Por eso, mis hermanos, nosotros requerimos el Evangelio. Pablo dice en el versículo 16, así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona como lo declara mi Evangelio. Es precisamente eso lo que declara el Evangelio, que nosotros no podemos justificarnos por nosotros mismos delante de Dios. Solo el Evangelio es la esperanza para ser rescatados de la justa ira de Dios. Solo el Evangelio. Solo el Evangelio de ver a Jesucristo como el único que sí cumplió toda la ley. ¿Saben quién cumplió la ley? No solamente la oyó, sino la cumplió completamente. Jesús. El Evangelio es la buena noticia de que vino alguien que sí pudo. Y Él cumplió toda la ley y murió en la cruz siendo inocente, limpio, puro, cordero sin mancha por nosotros. Y en Jesús entonces yo ahora puedo tener la justicia de Dios que viene a mí. Y entonces cuando yo peco delante de Dios, yo me debo arrepentir como creyente, sí debo arrepentirme, y por eso el arrepentimiento no es algo que pasa solamente una vez en la vida, sino a diario. El creyente todos los días se arrepiente. ¿Por qué? Porque todos los días peca contra la ley de Dios. Pero el arrepentimiento del creyente descansa en la obra suficiente de Jesús. Porque el creyente no se arrepiente para librarse del infierno, no. Él sabe que si él está en Cristo, esa obra de Cristo ya lo abraza a él. Y él no se arrepiente simplemente para ser librado del infierno, se arrepiente porque traicionó a aquel que es su vida y le hizo daño al corazón de Dios. Y él quiere restaurar su relación con Dios, no por miedo a la condena, porque en Cristo no hay, ¿qué cosa? Condenación. ¿Para quiénes no hay condenación? Para los que están en Cristo Jesús. De tal manera que si tú estás en Cristo y eres esa persona que peleas con tu esposa, sales a la calle, te atropella un carro, mi hermano, si estás en Cristo, estarás en la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque aunque tu pecado te va a acusar allá delante de Dios, Cristo va a salir a tu encuentro y va a decir, yo pagué por él y él puso su fe en mí, él puso su confianza en mí. Y él vivió arrepentido de sus pecados y tratando de ponerme a mí en el centro y luchó contra el pecado. Se puso de mi parte y luchó contra su pecado. Y yo estoy en él y lo veo a él y él está en mí. Así que él te va a poner su manto de justicia y vas a estar en la presencia del Señor. Porque estás en Cristo. Eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio es nuestra única esperanza de salvación ante nuestra demostrada culpabilidad delante de Dios. Porque tendremos 3 testigos finalmente. La creación será tu testigo en tu contra, la conciencia será testigo en tu contra y la ley de Dios. Y tendremos tan solo una salida, mis hermanos: arrepentirnos de nuestro pecado, reconociendo nuestra culpa y abrazar la oferta del Evangelio, de la justicia de Cristo para mi salvación. Esa es la oferta de Dios para ti y para mí en medio de nuestra demostrada culpabilidad. Tengamos cuidado con presentar un evangelio desprovisto de la condena y del juicio de Dios. Dice John Stott que nosotros muchas veces terminamos abaratando el evangelio cuando lo presentamos solamente como una liberación de la infelicidad o del temor, de la culpa y otras cosas. Ese mensaje de que ven a Cristo y tus problemas terminarán, o ya no sentirás más culpa, o ya no serás más infeliz. Y puede ser que Cristo haga eso, y es verdad. Pero realmente el Evangelio, la cosa más importante del Evangelio es presentarlo como un rescate de la ira venidera de Dios. Porque Dios te va a juzgar, Dios es santo, tú injusto, y en su ira nos va a consumir. Pero el Evangelio es la buena noticia de que en Cristo hay salvación y que en Él y solamente en Él tenemos esperanza de ser redimidos de este mundo perverso. Ese es el Evangelio. Y en Cristo y solamente en Cristo hay salvación. Así que déjame darte 3 implicaciones para terminar y que puedas pensar en ello esta semana. Primera implicación: no te engañes. ¿Qué estás haciendo con lo que oyes cada domingo en este lugar?
¿Qué estás haciendo con lo que oyes cada domingo? Esta palabra te está transformando tu corazón. No estoy hablando de perfección, estoy hablando de madurez, estoy hablando de crecimiento. ¿Tu versión de hoy es mejor que tu versión de hace un mes? ¿Tu versión de hoy es una versión más santa que la de hace un año? Porque ese es el punto. Si tú estás siendo moldeado a su imagen, si estás creciendo en Cristo, ¿qué estás haciendo con la palabra que oyes cada semana? ¿O eres como el hombre de Santiago, la mujer de Santiago, que viene, oye, se va y se olvida? No vas a poder experimentar el gozo y la bendición de la palabra de Dios si no la vives en tu vida. 2, no te engañes. Y la pregunta es, ¿descansas en tu desempeño, en tu obediencia? Es decir, la razón por la que te sientes bien delante de Dios descansa en tu capacidad de mantenerte firme en Dios. ¿Estás confiando más en tus propias fuerzas, en tu desempeño? Es que yo sí soy, es que yo sí aplico. El que crea estar firme, mire que no caiga. No te apoyes en tu fuerza, en tu desempeño, en tu obediencia. Abraza a diario el Evangelio. No importa quién quiera que seas, no importa si Dios te ha dado una vida moral alta o si tú has crecido en Cristo, maravilloso. En el camino del Señor hay unos que están más arriba que otros, está bien, pero estamos en el mismo camino. El punto es que no creas que porque estás allí, ya, no confíes en ti mismo. Abraza el Evangelio todo el tiempo. El Evangelio no es para el comienzo de la vida cristiana, el Evangelio es para toda la vida cristiana. Porque hoy necesitas recordarte también el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Hoy tu pecado te recordó que eres frágil y que necesitas un Salvador. Así que hoy vas y abrazas la cruz de Cristo, das gracias por la salvación que tienes en Él, te arrepientes de tus pecados y lo abrazas por la fe a Él. Así que no descanses en tu desempeño, abraza a diario el Evangelio. Y finalmente, no habrán secretos delante de Dios. No te engañes, no habrán secretos delante de Dios. Así que como no habrán secretos delante de Dios, Dios te está dando la oportunidad de que salgas de tus secretos. Miren, mis hermanos, no hay algo más poderoso para el pecado que el secreto. Y se los dice alguien que lo vivió por muchos años. Nadie sabe, nadie se da cuenta, nadie me vio. Y ese secreto tiene como un poder desde adentro. Cuando tú eres capaz de decirle eso a otros y de rendir cuentas sobre tu pecado, hay algo que se rompe dentro de eso. Hay un poder que se rompe. Y hay como una libertad nueva en Cristo. Tienes que vencer ese poder del secreto sobre tu vida. Y en esta iglesia lo puedes hacer. Tenemos grupos de rendición de cuentas, de hombres y de mujeres, donde te invitamos a que camines con otros hombres a decir, miren, este es mi pecado. Mi esposa no lo sabe, mis hijos no lo saben, estoy cargando con esto. Rendir cuentas con otros hombres, llamarte al arrepentimiento, orar por ti, tratar con ese pecado hombro a hombro como hombres de Dios y luchar por la santificación en Cristo. Mujeres que dicen, este es mi pecado, odio a mi esposo, lo que sea, estoy casada por mis hijos, ellos no lo saben, detesto estar con él en la intimidad, lo que sea que sea. Que tú puedas ir, romper ese poder y permitir que otros trabajen en tu corazón y que Dios venza el poder del secreto. Porque finalmente, tarde que temprano, ese secreto saldrá a la luz. Y muchos de ustedes ya lo han experimentado dolorosamente. Rinde tu vida, busca un grupo de rendición de cuentas y vence el poder del secreto.